Bonjour, Monsieur Lassendès. Je suis Charline, élève au lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf, en Normandie. Voici ma question. Quelles motivations personnelles vous ont poussé à vous spécialiser dans ce domaine et notamment à vous attacher au personnage de Cabeza de Vaca? Las motivaciones personales fueron dos. Una porque la historia es extraordinaria, como habrán podido apreciar. Yo soy un historiador del periodo colonial de México. Por otro lado, este es mi segundo libro. El primer libro era un libro más de tipo académico, historiador de historia académica, en donde el punto central es mostrar y desarrollar un argumento central. En este caso, el reto era completamente distinto, era escribir una historia narrativa donde la historia misma era el hilo conductor. Bueno, la historia de Cabeza de Vaca yo la conocía como historiador del periodo colonial, yo la conocía desde que empecé mis estudios y siempre me pareció una historia única en el sentido de que estaba muy bien documentada. Normalmente historias del siglo XVI no están tan bien documentadas y en segundo lugar me parecía una historia increíble, entonces muy atractiva desde que empecé mis estudios en historia colonial. Hola, pues tenemos dos preguntas y la primera es ¿cómo ha encontrado y utilizó las fuentes para vuestra investigación y cuánto tiempo ha dedicado para esta tarea? Sí. Este libro escribirlo me tomó 5 años. Y las fuentes, la ventaja de este libro es que como es una expedición del siglo XVI, los documentos alrededor de esta expedición son relativamente limitados. Entonces, hice algunos viajes. Yo estoy radicado en Estados Unidos, soy profesor en la Universidad de California en Davis, entonces tuve que ir a México, fui a Cuba y sobre todo a España en el Archivo General de Indias que está en Sevilla, que es donde se encuentran las colecciones principales que tienen que ver con esta expedición. En efecto, yo hice viajes en la zona en donde se desarrolló la aventura de Cabeza de Vaca desde muy temprana edad, porque esta historia se desarrolla en partes en México y partes en Estados Unidos, lugares muy conocidos para mí. Eh, y me parece que es muy importante para los autores eh, ir precisamente a los lugares de los que escriben, porque de otra manera se pierde una dimensión muy importante de la historia, que es la ambientación, y eso decididamente quería hacerlo en este libro. Es una expedición, como decía, relativamente bien conocida por los especialistas, pero aún así logré encontrar nuevos documentos, así que no solamente fue escribir la historia de la mejor manera posible, sino además traer nuevos elementos a esta historia. Hola, señor Descendes. Mi nombre es Marwa y estoy en el Instituto de Secundaria Saint-Rémy en la ciudad de Roubaix, en el norte de Francia. Cabeza de Vaca no parecía un conquistador ávido de riquezas y conquistas. Uno se pregunta entonces, ¿fue el único conquistador que quiso convivir con los nativos americanos? Muy buena pregunta. Gracias. Yo pienso que a pesar de que parece única la historia de Cabeza de Vaca, es una historia más común de lo que pensamos. En realidad, cuando hablamos de la conquista española, hablamos de conquistadores, pero en realidad los españoles del siglo XVI raramente usaban la palabra conquistador. Normalmente usaban la palabra poblador o colono, que es la misma palabra que usaban los ingleses del siglo XVI o XVII para describirse a sí mismos. Y en ese sentido lo que querían era, sí, tomar posesión de ciertas partes de América,
pero a menudo colaboraban con los indígenas de la zona. La otra cosa que diría es que este es un momento de gran reflexión al interior de la corona española, porque la historia de Cabeza de Vaca se desarrolla después de la conquista de México, que había sido extremadamente violenta, y había ciertos elementos al interior de la corona que buscaban una forma alternativa de ocupar las tierras y relacionarse con los habitantes de las Américas. Hola, señor Reséndez. Mi nombre es Laure Meriem y estoy en el Instituto de Secundaria Fénelon en la ciudad de Lille, en el norte de Francia. Aquí están mis preguntas. ¿Cuál es la fama de Cabeza de Vaca en México? ¿Es conocido? ¿Se enseña en las escuelas? Y también, ¿cuál ha sido la recepción de su obra en México y Estados Unidos? Gracias. Bueno, Cabeza de Vaca es una figura mucho más conocida en México que en Estados Unidos, en parte porque en los años 80 hubo una película titulada Cabeza de Vaca que se basa en la historia de Cabeza de Vaca, pero es una película que se toma grandes libertades literarias y realmente no se ajusta a la historia. Es una historia de locura y de incomprensión mutua que no es lo que ocurrió realmente. En Estados Unidos la historia de Cabeza de Vaca es mucho menos conocida. Lo que diría es que en México, sin embargo, la historia de México sigue siendo dominada por las conquistas de Hernán Cortés, y Cabeza de Vaca, aunque conocido, es una figura menor frente a Cortés. La otra cosa que diría es en torno a la recepción de mi obra. Curiosamente, yo creo que el libro se ha leído mucho más en Estados Unidos. En Estados Unidos me sorprendió porque se ha vendido muchísimo el libro. Como decían, es un libro que publiqué hace 15 años y lo adoptaron en muchos cursos de universitarios y de secundaria y de preparatoria. E incluso hace 2 o 3 años tuvo un resurgimiento porque Joe Rogan, un podcaster famoso, leyó el libro y lo mencionó y le gustó mucho, así que ha tenido un renacimiento. En México es más difícil saber cuánta gente ha leído el libro. Desde luego, amigos y conocidos han leído el libro en inglés. La traducción al español se hizo en España, no en México. Entonces, la versión en español es mucho más fácil de obtener en España que en México, y por esa razón es difícil saber hasta qué punto se ha leído en México. Somos Carolina y Matilde del Instituto Francés de Berlín, de conocerle. Y primero tenemos una pregunta sobre el título de su libro que Matilde formulará en continuación. Sí, descubrimos que el título del libro no llama más la atención. Esta es su elección. Y este título contrasta mucho con la escritura muy apasionante de la historia. ¿Por qué es importante para usted transmitir la historia bajo forma accesible para todos? Sí, muchas gracias. Bueno, el título es interesante porque uno como autor es responsable del libro, en general del contenido del libro, pero el título es algo que el autor más o menos negocia con el editor. Entonces el título fue algo que el editor sugirió. Es una frase que ocurre en Cabeza de Vaca, es una frase de Cabeza de Vaca que parecía apropiada para el libro, en parte porque parte de lo que quiero mostrar en el libro es que es un mundo extraño, no solamente por los indígenas, sino también por los españoles del siglo XVI. Y lo que quiero decir con esto es que a menudo, y sobre todo cuando enseño, por ejemplo, a mis estudiantes historia colonial, mis estudiantes inmediatamente toman el punto de vista de los europeos y piensan que el mundo indígena es muy extraño, sin darse cuenta que el mundo de los europeos del siglo XVI es bastante extraño, bastante distinto
de lo que ellos mismos son en el siglo XXI. También nos interesaría cómo la logró usted y cuáles son sus métodos para hacer esto. De la escritura. Sí, Sí. en efecto, como decía, este era un reto nuevo para mí, porque a diferencia de mi primer libro, este era un libro narrativo en donde la idea era tratar de contextualizar esta historia del siglo XVI. Y lo que quiero decir con eso es que uno puede leer la narrativa de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca escribió una narrativa, pero esa narrativa es difícil de entender si uno no tiene conocimiento del entorno del siglo XVI. Entonces, el reto principal para mí, sobre todo narrativo, era encontrar la información suficiente para que lo que dice Cabeza de Vaca haga sentido en términos del entorno. Entonces, lo que necesitaba era crear ese ambiente, recrear ese ambiente, recrear el mundo del siglo XVI e insertar esta historia tan extraordinaria en términos y puedo dar ejemplos, por ejemplo, cómo es que los conquistadores del siglo XVI compraban barcos, conseguían provisiones, reclutaban gente, y desde luego el reto se vuelve más complicado una vez que llegan a América y empiezan a interactuar con los indígenas americanos. Había que recrear lo que sabemos de estas culturas indígenas y cómo eran diferentes de los europeos del siglo XVI. Buenos días. Pues mi nombre es Candela Gili y soy una alumna del Liceo Francés de Reus, en España. Y yo también me gustaría hacerle unas cuantas preguntas. En primer lugar, ¿cómo eligió usted los temas que aborda en su historia, como por ejemplo detallar ciertos eventos de Cabeza de Vaca y no otros? Sí, bueno, la idea aquí era básicamente contar la historia de manera que fuera entendida por lectores del siglo XXI. Entonces, me detengo en las partes que siento que el lector del siglo XXI necesita más apoyo. Por ejemplo, el origen de la expedición, asuntos de navegación, por ejemplo, el traslado desde España hasta las islas del Caribe y luego a Florida. Toma mucho tiempo en eso porque la gente ahora viaja en avión, no hay gente que se pasa 6 semanas en un barco de vela yendo de la costa de España a Cuba. También me detengo en algunos elementos climatológicos. Por ejemplo, me parece muy interesante que los españoles no tenían la experiencia, los españoles del siglo XVI, quiero decir, no tenían la experiencia de los huracanes y Cabeza de Vaca experimentó un huracán, entonces me detengo en ese momento. También me detengo en otros episodios que me parecen centrales. Por ejemplo, explicar por qué la expedición de Cabeza de Vaca fue un desastre me lleva a detenerme un poco en los problemas de navegación, o sea, de por qué se perdieron los barcos y por qué no pudieron encontrarse con la gente que bajaron a tierra. Bueno, la siguiente pregunta ¿es la riqueza de las fuentes estudiadas lo que influyó en su escritura o por el contrario, es usted quien eligió según su interés por los diferentes hechos narrados? Sí, la respuesta a eso es un poco de ambos. Es decir, tenemos dos fuentes principales de esta historia. Una es la narrativa de Cabeza de Vaca, publicada unos años después de que regresó a España. Y una segunda fuente muy rica es un reporte conjunto de los 3 españoles sobrevivientes. El cuarto sobreviviente, el africano estrebánico, quizá hubiera dado una perspectiva todavía más interesante, pero no tenemos esa fuente. Pero en todo caso, estas dos fuentes son extraordinariamente detalladas, muy poco comunes para el siglo XVI, que nos permiten armar esta historia y realmente entender un poco cómo se sintieron los sobrevivientes
que es algo muy poco común para fuentes del siglo XVI. Entonces, por un lado está esa parte. Y por otro lado está el hecho de que ahora tenemos muchos elementos arqueológicos, históricos, etcétera, para tratar de contextualizar esta historia de la mejor manera posible. Bueno, y como última pregunta, querría decir, ¿cree que su obra reproduce el punto de vista de Cabeza de Vaca o más en general el de los conquistadores? El reto también de este libro era hacer una contraposición de estas dos visiones radicalmente distintas de la conquista de Europa. Por un lado, sobre todo hacia el final del libro, donde Cabeza de Vaca se encuentra con conquistadores que son extraordinariamente violentos, conquistadores que se dedican a esclavizar a los indígenas. Y por otro lado está la historia misma de Cabeza de Vaca, que intenta colaborar con los indígenas. Entonces, en ese sentido, el libro es una especie de contraposición de estas dos posiciones radicalmente opuestas. ¿Por qué crees que podemos regalar tu libro a estudiantes de secundaria? ¿Y qué razones daría Andrés Reséndez para que la gente quiera leer a Andrés Reséndez? Gracias. Gracias. Muy difícil pregunta. Yo pienso que las razones para leer este libro son múltiples. Primero, porque Cabeza de Vaca es verdaderamente, esta expedición desastrosa fue en algunos casos la primera expedición de europeos que encontró a las sociedades americanas antes de la catástrofe. Es decir, si pensamos en la mayoría de las fuentes que tenemos, lo que tenemos son visiones posteriores donde ya la población indígena ha cambiado muchísimo por el contacto inicial con los europeos. La visión de Cabeza de Vaca es la visión inicial, la visión primera, donde podemos ver cómo funcionaban estas sociedades indígenas antes de la llegada de los europeos. Y hay muy pocas como esta de Cabeza de Vaca, entonces esta es una primera razón para leer esta historia. La segunda razón, ya la hemos mencionado, es porque es una historia extraordinaria, increíble en muchos sentidos y muy entretenida. Y la tercera razón es porque la historia trae problemas morales muy importantes que no se solucionaron en el siglo XVI, pero que siguieron como una parte central del proceso de colonización y conquista de Europa, no solamente por los españoles, sino también por los ingleses y los franceses. Así que en ese sentido es una historia muy, muy interesante. ¿Por qué me deben leer? Bueno, pienso que hay elementos aquí que son absolutamente centrales para la historia de las Américas. Por ejemplo, estábamos hablando de cómo Cabeza de Vaca al regreso se encuentra con estos españoles que están esclavizando a indígenas. El libro siguiente, el libro que escribí después, es precisamente un libro sobre, que le llamo La otra esclavitud, precisamente sobre este fenómeno de esclavitud de indígenas, que no es la historia tradicional de esclavitud de africanos, sino es una historia paralela que se ha conocido poco, pero que es muy importante también para la historia de las Américas, del continente americano. Bonjour. Bonjour, pour terminer cette entrevue avec vous, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. J'ai aimé votre livre et je pense que je ne suis pas le seul, car il y a beaucoup de détails sur les expéditions et les dangers et les rebondissements qu'elles impliquent. De plus, j'ai aimé le fait que vous parliez d'un conquistador qui a voulu mettre en avant, qui voulait de vivre en communauté avec les natifs américains. Nous vous rappelons que courant septembre, nous élirons le livre que nous avons le plus apprécié et que si vous remportez le prix du lycéen du livre d'histoire, vous serez invité en France à Blois le 7 octobre 2023. À bientôt, j'espère.